tal están? Muy buenas noches, es martes 22 de mayo, esta es la imagen del día. Profesores, padres y alumnos que se han unido hoy contra los recortes del gobierno de Mariano Rajoy. Más de 7 millones de estudiantes y 1 millón de trabajadores han convocado un paro total en todas las comunidades autónomas, salvo País Vasco, Baleares y La Rioja. Por primera vez desde la etapa infantil hasta la universitaria, unen sus voces con dos objetivos: no a los ajustes y sí a la educación pública. Los sindicatos de enseñanza aseguran que las medidas del gobierno son intolerantes y desde el Ministerio de Educación acusan a los sindicatos de distorsionar la realidad de la reforma. Ayer desde el Partido Popular Andaluz se refirieron a las concentraciones en contra de los recortes. Su secretario general, Antonio Sanz, recordaba que la educación es competencia de las comunidades autónomas y que la diana están equivocadas si las protestas van dirigidas al gobierno de Rajoy. ¿De quién depende el desarrollo de un plan de ajuste? ¿De los inventos de Rajoy o del señor Montoro? No. ¿De qué? De la decisión exclusiva de la comunidad autónoma, uno, de ser consciente de cuáles van a ser sus ingresos. Si la comunidad autónoma es consciente de que sus ingresos en relación con el presupuesto que planteó se han caído, se han derrumbado y eran falsos, tendrá que hacer un ajuste superior. Y de regreso hoy a España, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, será recibido por este paro educativo. Se encuentra en España con esta situación, pero vuelve con nuevos e importantes apoyos de la cumbre de la OTAN celebrada esos días en el Chicago. En su agenda internacional, Rajoy ha mantenido encuentros con Angela Merkel, Barack Obama y David Cameron. Todos ellos han alabado las reformas del gobierno y, aunque no lo han citado explícitamente, Rajoy ha pedido al Banco Central Europeo que actúe en la crisis de la zona del euro. Mañana tiene otra cita en Bruselas, pero antes el presidente intentará consensuar con el principal líder de la oposición una postura común sobre la solvencia económica de nuestro país. El objetivo es el crecimiento económico y la creación de empleo. Y para crecer y para crear empleo hay unos instrumentos. Y los instrumentos son, primero, controlar el déficit público; segundo, hacer reformas estructurales; y tercero, sanear el sistema financiero y lograr la estabilidad financiera en Europa, que es en lo que he incidido. Y mientras, en el Congreso de los Diputados se siguen debatiendo las cuentas del gobierno, una nueva jornada intensa que finalizará mañana miércoles y en la que no han faltado alguna referencia a la huelga contra el sistema educativo. En la sesión de este lunes, en la Cámara Baja rechazaba todas las enmiendas a los presupuestos generales del Estado de este año. Y es que el Partido Popular, con su mayoría absoluta, no ha apoyado ninguna de las propuestas presentadas por los grupos parlamentarios. Si la Cámara Alta no introduce enmiendas ni veta el proyecto, los presupuestos quedarán definitivamente aprobados en torno a la tercera semana de junio, tras pasar por la Comisión y el Pleno. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha defendido las cuentas, asegurando que se abre un nuevo tiempo económico. Somos plenamente conscientes de las políticas que nos han traído hasta aquí y estamos absolutamente convencidos de que hay que cambiarlas. Cambiar lo que se ha hecho hasta ahora y cambiar la forma de hacerlo. Se trata de recuperar el tiempo perdido. En nuestro país hay muchas cosas que no funcionan y que la crisis ha hecho de una vez por todas insostenibles. Y el policía español Antonio Cejudo, desaparecido la semana pasada en Yemen, ha sido hallado muerto esta mañana a las afueras de Saná, a unos 4 kilómetros de la embajada española. La víctima, de 38 años, murió supuestamente por un disparo de bala en la cabeza y no se descarta que fuera un suicidio. En este lugar, precisamente, al menos 90 personas han muerto y más de 200 han resultado heridas en un atentado suicida contra efectivos de la Seguridad Central. Es el ataque más sangriento desde el comienzo del año pasado de la revuelta popular que acabó con el régimen del presidente Ali Abdallah Saleh. Y estas son algunas de las mujeres que representaron casi una tercera parte de los pasajeros que embarcaron a América en el siglo XVI. Un almirante, gobernadoras, empresarias o religiosas son algunas de las protagonistas de esta muestra. Mujeres que siempre permanecieron en la sombra y que ahora pueden verse en una exposición que acoge el Museo Naval de Madrid.
Vamos también a hacer una parada para hablar de deportes, de nuestra selección española concretamente. Buenas noches, Hugo, cuéntanos. Buenas noches, Anabel. Justamente una selección española que ayer llegaba, se concentraba en la ciudad de fútbol en Las Rozas, en Madrid, y que hoy realizaba ese entrenamiento para posteriormente viajar hacia tierras austríacas. La selección española, que en esta ocasión está ya preparando esa Eurocopa, viajaba hacia la localidad de Schrun en una sesión que también participaron en el entrenamiento todos los futbolistas, luego Sergio Ramos y Álvaro Arbeloa, que se incorporaron más tarde, igual que Iker Casillas, una vez que los tres jugadores estaban pasando el pertinente reconocimiento médico. Y volvemos a Andalucía, donde también en Granada concretamente hay una entrega de premios. El Granada Club de Fútbol, que consiguió mantener la categoría, y en este caso Miquel Rico recibe el trofeo del periódico Granada Hoy como el mejor jugador de la temporada 2011-2012 en el año de su debut en Primera División, y se ha consagrado por su gran rendimiento. El Athletic de Bilbao no le pierde vista al futbolista. Y en la Unión Deportiva Almería, justamente después de la victoria del pasado fin de semana, hay jornada de liga ya también intersemanal, y después de esa victoria, como decíamos, y la derrota de los equipos que le anteceden la tabla clasificatoria, le permiten a la Almería seguir teniendo esperanza de estar en esos playoffs de ascenso a la primera división del fútbol español. Hacemos un resumen de otros asuntos del día. Más de 2 millones de niños viven en nuestro país bajo el umbral de la pobreza. Son datos del último informe de UNICEF. El Parlamento asturiano inicia la sesión de investidura en la que el socialista Javier Fernández saldrá reelegido presidente del Principado. El Observatorio del Teide en Tenerife acoge el telescopio solar más grande de Europa para observar el Sol. Como les veníamos contando al principio de nuestro tiempo de noticias, más de 7 millones y algún de los centros públicos se han unido contra los recortes en esta jornada. Recortes educativos del Gobierno central. Profesores y padres desde los niveles de infantil hasta el universitario han secundado este paro total en todas las comunidades, excepto en el País Vasco, Baleares y La Rioja. Desde el Gobierno, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, asegura que son medidas excepcionales e insiste en que no merma la calidad de nuestra enseñanza pública. Toda la educación en huelga contra los recortes del Gobierno. Más de 7,5 millones de estudiantes, sus familias y 1 millón de trabajadores han alzado hoy su voz en todas las comunidades, salvo País Vasco, Baleares y La Rioja. Un paro total que abarca por primera vez todas las etapas educativas desde infantil hasta la universidad. Se unen con dos objetivos: no a los recortes y sí a la educación pública. Consideran que el recorte de 3.000 millones de euros en esta materia significa un deterioro en la calidad de la enseñanza y aseguran que los ajustes son intolerantes para salir de la crisis. Piden al Ejecutivo que se siente a dialogar y que cambie el rumbo de sus políticas. Medidas como el aumento de alumnos por aula o el incremento de las tasas universitarias supondrán, dicen, prescindir de miles de docentes interinos. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, acusa a los sindicatos de distorsionar el contenido de los ajustes educativos y asegura que de no haber recortes los profesores no cobrarían. Ayer desde el Partido Popular Andaluz se refirieron a estas concentraciones de hoy en contra de los recortes. El secretario general del PP andaluz, Antonio Saad, recordaba que la educación es competencia de las comunidades autónomas y que la diana están equivocadas si las protestas apuntan al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Bueno, buenos días. Y esta mañana el presidente de los populares en Andalucía se reunía con el presidente del sindicato CESIF para hablar de la nueva situación del funcionariado andaluz tras la bajada de sueldos aprobado por el gobierno regional de Griñán. Tanto el Partido Popular como el sindicato coinciden en que esta medida es una venganza de la Junta de Andalucía contra los funcionarios por echarse a la calle.
Reunidos en el Parlamento Regional el presidente del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas, y la dirección del sindicato CESIF. Encima de la mesa el recorte de sueldo a los funcionarios aprobado la semana pasada por la Junta de Andalucía. Queremos rechazar desde el Partido Popular pues es la persecución constante que la Junta de Andalucía está haciendo a los funcionarios. Parece que es una especie de venganza o una obsesión la que tiene con los funcionarios, que lo único que están haciendo en última instancia es, en primer lugar, defender su independencia y, en segundo lugar, defender su dignidad profesional. Alicia Martínez ha anunciado que su formación va a presentar una proposición no de ley en el Parlamento andaluz que pedirá la derogación de la reordenación del sector público, la conocida como ley del enchufismo, el adelgazamiento de la estructura de la función pública o la eliminación de duplicidades, entre otras peticiones. Una propuesta que el sindicato CESIF respalda porque, según su presidente, son asuntos que llevan tiempo reclamando. José Luis Heredia rechaza igualmente la bajada de sueldos al colectivo que representa. El poder adquisitivo de los empleados públicos en 2 años y medio se ha perdido un 21%. Si a los empleados públicos se le bajan el 5%, que no es cierto que sea el 5%, va en una banda del 6,5% al 8% y en algunos casos los interinos en el 15%, que por lo menos a los políticos y a los altos cargos de la Administración le rebajen el 30% de su emolumento, porque así sería una renta mucho más progresiva. Precisamente esta mañana el Comité Ejecutivo de CESIF se ha reunido con carácter de urgencia y ha convocado concentraciones el martes 29 de mayo frente a todas las delegaciones de gobierno de la Junta para protestar de forma conjunta contra esta medida. Y sobre la deuda de las cuentas se ha pronunciado el presidente de la Junta, José Antonio Griñán. El socialista ha querido dejar claro que Andalucía cumplirá la ley y hará los recortes que se han decidido en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque insiste que se está dando un trato injusto a la comunidad andaluza. El presidente asegura que los principios de su gobierno para llevar a cabo el recorte han sido no privatizar los servicios públicos esenciales y dar prioridad a la educación y a la sanidad. Y los pescadores de la línea de la Concepción en Cádiz han faenado esta madrugada sin incidentes en aguas próximas a Gibraltar. La crisis abierta con el Peñón por la suspensión del acuerdo pesquero sigue bloqueada, a pesar de la prohibición establecida por las autoridades de Gibraltar desde hace más de 2 meses. Han podido desarrollar su jornada laboral. Los pescadores de la línea de la Concepción en Cádiz han faenado esta madrugada sin incidentes en aguas próximas a Gibraltar, a pesar de la prohibición establecida por las autoridades del Peñón desde hace más de 2 meses. Esta salida se produce horas después de que el secretario de Pesca del Ministerio Español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Carlos Domínguez, visitara Algeciras, donde instó a los pescadores a continuar con su actividad con normalidad pese a la prohibición gibraltareña. No obstante, Gibraltar mantiene su postura de bloquear la actividad pesquera en dichas aguas, después de que a finales de marzo decidiera romper de forma unilateral el acuerdo firmado en 1999, que establecía un status quo para la actividad pesquera española en la zona. Esta tarde está prevista una reunión en Gibraltar entre el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, y la alcaldesa de la línea, Gemma Araujo, en la que ésta planteará la creación de una comisión técnica para alcanzar un acuerdo que ponga fin a un conflicto que afecta a 53 barcos de la línea y 6 de Algeciras, lo que supone alrededor de 300 familias. Mariano Rajoy regresa a Madrid tras la cumbre de la OTAN celebrada en Chicago y lo hace con nuevos apoyos. El aval de Alemania y sus reformas y el apoyo del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y del primer ministro británico, David Cameron. Con este último, Rajoy ha obviado la tensión que rodea Gibraltar. Según el presidente, este conflicto está en manos de los ministros de Exteriores. Tras la cumbre, el presidente español ha advertido al Banco Central Europeo que actúe en la crisis de la eurozona. Este será el mensaje que va a transmitir a los socios europeos en la cumbre informal que tendrá lugar mañana en Bruselas. El jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, ha abandonado la cumbre de la OTAN con el aval de Alemania a sus reformas y con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y del primer ministro británico, David Cameron, a su petición de ayuda para que el Banco Central Europeo actúe en la crisis de la eurozona.
En la rueda de prensa que ha ofrecido poco antes de concluir la cumbre de Chicago, Rajoy no ha citado directamente al Banco Central Europeo, pero ha advertido a la Unión Europea de que es urgente y prioritario que se garantice la estabilidad financiera en la zona euro para que los países y las entidades financieras puedan refinanciar su deuda en los mercados. El objetivo es el crecimiento económico y la creación de empleo. Y para crecer y para crear empleo hay unos instrumentos. Y los instrumentos son, primero, controlar el déficit público, segundo, hacer reformas estructurales y tercero, sanear el sistema financiero y lograr la estabilidad financiera en Europa, que es en lo que he incidido. Ese será el mensaje que transmitirá a los socios europeos en la cumbre informal que tendrá lugar el miércoles en Bruselas y el que ha trasladado a Cameron, con quien ha mantenido un encuentro bilateral. Rajoy mostró además su satisfacción por el respaldo de la canciller alemana, Angela Merkel, a las reformas aprobadas por España y al ejercicio de transparencia al que se someterán los bancos. La señora Merkel le ha dicho, ya lo había señalado en alguna otra ocasión en público, pero me lo ha reiterado en privado, que apoyaba las reformas que se están haciendo en nuestro país y en otros países de la Unión Europea y de forma muy particular el ejercicio de transparencia que España va a hacer con sus entidades financieras. Merkel y Rajoy coincidirán de nuevo en Roma antes de la cumbre europea de finales de junio, ya que finalmente el primer ministro italiano, Mario Monti, ha invitado a Rajoy a la cita que había organizado con Merkel y con el presidente francés, François Hollande, para preparar el Consejo. Y antes de la cita en Bruselas, donde defenderá la reducción del déficit y el saneamiento del sistema bancario, el presidente de nuestro gobierno quiere fijar una postura común con el principal líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. Desde el PSOE exigen cambios en el Banco Central Europeo. Además, defenderán los eurobonos y propondrán al presidente Rajoy revisar el calendario para la consolidación fiscal. Para llevar un mensaje unitario a la cumbre entre gobierno y oposición, el líder socialista deja claro que no pretende pactar con Rajoy los recortes, sino alcanzar un acuerdo sobre el plan de crecimiento de nuestro país. Precisamente esta misma noche Rajoy ha convocado al líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, y también al portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, para reunirse este viernes en Moncloa. Rajoy y Rubalcaba han dialogado sobre la necesidad de combinar austeridad y crecimiento. Mientras tanto, en el Congreso se siguen debatiendo las cuentas del Gobierno, una jornada intensa que finalizará mañana miércoles y en la que no han faltado referencias a la huelga contra el sistema educativo. En la sesión de esta jornada, la Cámara Baja ha rechazado todas las enmiendas a los presupuestos generales del Estado de este año. Y es que el Partido Popular, con su mayoría absoluta, no ha apoyado a ninguna de las propuestas presentadas por los grupos parlamentarios. Si la Cámara Alta no introduce enmiendas ni veta el proyecto, los presupuestos quedarán definitivamente aprobados en torno a la tercera semana de junio, tras pasar por comisión y por el Pleno. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha defendido las cuentas, asegurando que se abre un nuevo tiempo económico. Somos plenamente conscientes de las políticas que nos han traído hasta aquí y estamos absolutamente convencidos de que hay que cambiarlas. Cambiar lo que se ha hecho hasta ahora y cambiar la forma de hacerlo. Se trata de recuperar el tiempo perdido. En nuestro país hay muchas cosas que no funcionan y que la crisis ha hecho de una vez por todas insostenibles. Una sesión de control en la que se ha puesto sobre la mesa la gestión acertada del gobierno de Rajoy, al menos así lo ha defendido el equipo de gobierno. El ejemplo de gestión lo han puesto la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, al referirse a la celebración de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz, que será en noviembre, y para la que el gobierno ha presupuestado la mitad de lo que se invirtió en la cumbre celebrada en el año 2005 en Salamanca. Un recorte que no afectará al desarrollo de esta cumbre, pero que sí es un ejemplo de austeridad, según ha defendido Soraya Sáez de Santamaría. El Gobierno gastará para la Cumbre Iberoamericana de Cádiz, que se celebrará en noviembre, 4,9 millones de euros, la mitad que en la última reunión de este tipo que acogió España, la de Salamanca del año 2005, que costó 9,5 millones de euros. La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáez de Santamaría, ha exhibido este caso como ejemplo de la austeridad y la eficiencia en la gestión de los recursos que, según ha dicho, impregna toda la labor del Gobierno, aplicándose la austeridad en primer lugar. Y se ha creado temporalmente en el área de presidencia una unidad para organizar la Cumbre Iberoamericana, que se celebrará el mes de noviembre
y que se organiza y se financia desde el Ministerio de la Presidencia. Porque en el año 2005, para la última cumbre iberoamericana, la que tuvo lugar en Salamanca, se presupuestaron casi 9,5 millones de euros. En concreto, 9.408.099 euros. La cumbre de Cádiz, la de este año, costará la mitad, 4.915.414 euros. 7 años después, 5 millones de euros menos. Sáenz de Santamaría ha destacado la importancia de la cumbre para la política exterior y la proyección en Iberoamérica, aunque sí ha insistido en que en los últimos 7 años la situación de España ha cambiado mucho. Es esta una ocasión importante para nuestra política internacional y nuestra proyección para Iberoamérica, que no se producía en nuestro país desde hace 7 años. Muchas cosas han cambiado desde entonces y también la forma en que organiza las cosas este Gobierno. Soraya Sáenz de Santamaría ha señalado que esta es la mejor prueba de que se puede hacer lo mismo gastando la mitad y 7 años después. Hacer lo mismo gastando la mitad y 7 años después. Y el principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, seguía los primeros compases de la sesión el rumbo alcista del resto de mercados europeos y subía al 0,76% después de que Wall Street ayer y las bolsas asiáticas hoy cerraran en positivo. Pasadas las 9 de la mañana, el selectivo español recuperaba 51 puntos y se situaba en 6.573 unidades. Al comienzo de la sesión de hoy, el IBEX seguía la tendencia del resto de mercados europeos que lograban alzas del 1,04% en Milán y del 1,05% en París. Los bancos lograban subidas: CaixaBank, Sabadell, Popular, BBVA, Santander, Bankinter, del 1,42% para Bankia. En cuanto a los pesos pesados del mercado, Telefónica ganaba también Endesa, Iberdrola, Repsol, Inditex el 1,25%. Una jornada en la que el Tesoro ha colocado más del máximo previsto, pero a precios más altos. El Tesoro coloca más del máximo previsto, pero a precios más altos. El interés solo ha subido 1/10. La demanda ha desbordado al emisor al multiplicar casi por 4 el importe adjudicado, hasta llegar a casi los 6.000 millones, lo que ha permitido superar ligeramente el objetivo máximo de colocación. A pesar del fuerte incremento de las solicitudes de deuda española, los tipos de intereses suben hasta un 33%. En total, el Tesoro ha colocado 1.505 millones de euros, más del doble que en la pasada emisión de abril. La subasta se produce tras la revisión del déficit del Gobierno central. A todo ello se suma la posibilidad de que Grecia abandone el euro. A la espera de lo que ocurra mañana en la cumbre europea sobre crecimiento, el apoyo explícito del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a la gestión del Gobierno español relajaba el mercado de deuda y contribuye así a dinamizar el de renta variable. Y Antonio Tirado ha sido elegido presidente en funciones de Bancaja en sustitución de José Luis Olivas, que este martes presentaba su dimisión ante el Consejo de Administración de la Caja. La elección del nuevo presidente se ha retrasado más de una hora debido a que se han formulado 2 propuestas, en ninguna de las cuales ha sido aceptada por los candidatos. Antonio Tirado, elegido presidente en funciones de Bancaja. Sustituirá a José Luis Olivas tras su dimisión. En este coche negro y a toda velocidad, Olivas abandonaba anoche el Consejo de Administración convocado con carácter de urgencia. La elección del nuevo presidente ha sido complicada y se ha demorado durante 3 horas y media. Para cubrir la vacante de Olivas se han formulado 2 propuestas, pero ninguna de ellas ha sido aceptada por los candidatos. Por ello, Tirado ha tenido que asumir este relevo provisional conforme a lo previsto en los estatutos de la entidad financiera. Tirado ya copresidió Bancaja entre 1991 y 1993 y también fue presidente entre enero de 1997 y marzo de 1998. Y más cosas, el ministro de Industria, José Manuel Soria, afirmaba que no está contemplada en la mesa del Gobierno una subida del IVA para 2013. No obstante, Soria aclara que en el caso de llevarse a cabo la subida de este tributo afectaría a todos los sectores de la economía española, incluyendo el sector turístico. El ministro ha señalado que la subida de la prima de riesgo e incluso la evolución de los mercados bursátiles se ve más afectada por lo que está ocurriendo con Grecia que con las reformas económicas emprendidas por el Gobierno español. Para Soria sería muy perjudicial la salida de Grecia del euro.
Y el Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso promovido por el Gobierno a petición del Ministerio de Sanidad contra el Servicio Andaluz de Salud por establecer la convocatoria de una subasta para seleccionar medicamentos en caso de prescripción por principio activo. Según publica el BOE, se produce la suspensión de la vigencia y aplicación de esta resolución. El Ejecutivo tomó la decisión de presentar este recurso en marzo en Consejo de Ministros, tras ser avalada por un dictamen favorable del Consejo de Estado que cuestiona su adecuación al orden competencial. Además, el Constitucional considera que se trata de un conflicto de competencias porque modifica la cartera básica de servicios establecida por el Estado, excluyendo prestaciones a las que podría acceder aplicando la normativa básica. Nos detenemos ahora en las consecuencias más directas de la crisis económica. El último informe de UNICEF le pone rostro a la complicada situación que atravesamos, esta situación económica que atraviesa nuestro país. 3 de cada 10 niños están en riesgo de pobreza, más de 2 millones de menores españoles en los 2 últimos años. Los niños encabezan el grupo de edad más pobre, superando al de los mayores de 65 años. 1 de cada 4 menores en España, un equivalente a 2,2 millones de niños, viven en hogares que están por debajo del umbral de la pobreza, por lo que por primera vez este grupo conforma el colectivo más pobre del país en comparación con el resto de grupos. El impacto de la crisis en los niños en 2 años ha crecido en 205.000 el número de niños que viven en hogares cuyos ingresos son inferiores a 16.000 euros anuales. El informe destaca que el número de hogares con niños con todos los miembros adultos sin trabajo creció un 120% entre 2007 y 2010, casi 2 veces más que el total de hogares, lo que demuestra que el impacto de la crisis está siendo más fuerte en las familias con menores que en aquellos núcleos en los que no los hay. El informe de UNICEF lo deja claro, la pobreza tiene rostro de niño y es que un niño en España nace actualmente con una deuda pública de unos 15.570 euros. Pues precisamente de trabajo es de lo que habla la organización internacional, que sostiene que la actual crisis puede provocar una generación perdida de jóvenes en nuestro país y también en Grecia. Por ello propone una solución urgente, establecer políticas que alienten nuevamente el crecimiento y la contratación en el sector privado. Frente a esta situación, el Gobierno afronta el mayor desafío de mostrar que tiene la capacidad a corto plazo de estimular la economía. Sin duda, uno de los retos es frenar el paro juvenil, que roza ya el 50%. El 12,7% de los trabajadores de entre 15 y 24 años de todo el mundo estará en paro este año, una tendencia que se mantendrá al menos hasta el año 2016, según el informe sobre empleo juvenil global 2012 de la Organización Internacional del Trabajo. Lo peor de todo, según el director del sector de empleo de la OIT, José Manuel Salazar Sirinats, es que esta tendencia va a continuar al menos en el corto plazo. El principal mensaje es que desafortunadamente, y esto no viene como sorpresa creo, dado que la recuperación mundial no ha sido tan fuerte como se esperaba y de hecho ha habido retrocesos en la eurozona en particular, nuestros datos y nuestras proyecciones del empleo juvenil en los países desarrollados es que no mejora la situación y no hay unas perspectivas claras de que mejore. Las cifras aportadas por la OIT indican que 75 millones de jóvenes estarán en el paro este año, 4 millones más que hace 5 años. Si bien la recuperación económica es desigual en las diferentes regiones del mundo, en todas ellas existen desafíos en términos de empleo juvenil. Hay casos como España, que tienen tasas de desempleo juvenil del 50% o más, y si se toma en cuenta los descorazonados, la gran cantidad de jóvenes que ya han perdido la esperanza y han dejado de buscar trabajo, no entran en la estadística de desempleados, pero son parte del problema de la inactividad de los jóvenes, pues es un problema dramático en países como España, como Grecia, como Irlanda, muchos del sur europeo y también en otros fuera de Europa. Según el experto de la OIT, la crisis económica puede provocar una generación perdida en España, Grecia o Italia. Un problema que podría solucionarse con políticas de empleo que alienten otra vez el crecimiento y la contratación en el sector privado.